que me olvidé. Va de nuevo para la gente que lo va a ver después grabado. Bueno, soy Agustín de Pereña. Estamos muy contentos desde el nodo de poder hacer este evento de lanzamiento en lo que es el acompañamiento en agricultura regenerativa. Es algo que estábamos pensando hace un tiempo y bueno, estamos muy contentos de que se sea una realidad y bueno, poder presentárselo a todos los interesados y a los que quieren saber más. Bueno, el evento va a constar principalmente de una introducción a lo que es la agricultura regenerativa, para saber de qué estamos hablando, de lo que trata. Va a estar a cargo de Fede Sorenson y de Abu Barbera, que ahora se van a presentar. Y bueno, luego vamos a tener un espacio de intercambio para evacuar preguntas, dudas, consulta de todo lo que vimos, lo que quieran. Pueden ir anotándolo también, lo vemos al final. Y bueno, tenemos apuntado estar en una hora total de eventos para que lo tengan en cuenta. Así bueno, eso es un poco lo que pensamos para este lanzamiento. De nuevo, agradecerle a todos por conectarse, por estar y por su tiempo. Bueno, le paso la palabra a Barbera para que se presente y luego Fede. Gracias. Bueno, gracias, Agus. Bueno, bienvenida a todos los que se han sumado. También un gusto para mí estar hoy acá. Voy a estar ayudando, digamos, y acoplando un poco en este webinar. Va a estar más a cargo de Fede, que está en el nodo Pereña, pero para contarles un poco quién soy yo y por qué estoy acá también. Bueno, yo durante 8 años trabajé en INTA, acompañando procesos de transición hacia sistemas regenerativos y de base agroecológica, de sistema de gran escala. Ya desde el año pasado, bueno, estoy en la actividad privada, soy ingeniero agrónomo y tengo una consultora, y a partir de también este vínculo con Ovis, empezamos a armar todo un sistema de lanzamiento de servicios en agricultura regenerativa. Hoy en día soy coordinador y docente de la especialización en agricultura regenerativa, que ya es el segundo año que está cursándose, y además, bueno, estoy como referente técnico en el tema de agricultura regenerativa, también asistiendo en el mentoreo y en todos los temas técnicos de agricultura regenerativa para todos los nodos. Así que, bueno, yo ya le doy la palabra a Federico, y que va a arrancar la presentación, y voy a estar sumando algunos aportes para este webinar. Gracias, Agus. Buenísimo. Bueno, Federico Sorenson, formo parte del nodo de Pereña y bueno, soy ingeniero agrónomo y asesor privado, básicamente. Vamos a arrancar la presentación. Como dijo Agus, tiene bastante contenido, no hemos sintetizado, pero bueno, igual está un poco cargada. Vamos a ir rápido, quiero avisar eso para que estemos al tanto. Los invitamos a que puedan anotar todas las consultas y al final o las hagan o las podemos repasar cuando vean el video grabado, o nos pueden enviar consultas en estos días, no hay ningún problema. Y nada, y lo otro, en la medida que los que puedan y tengan buena conexión con las cámaras, sería muy bueno que puedan estar viéndose, digamos, para acercarnos un poquito a la lejanía que nos da la virtualidad, ¿no? Así que bueno, arranquemos. Perdón. Sí. Están pidiendo también que vos puedas poner tu cámara porque se ve solo el cuadro de tu nombre. Yo estoy con la cámara acá. Claro, pero te toma el audio, me parece, del teléfono y se ve solo tu nombre. No, se lo ve a Federico, disculpen. Perfecto, listo, disculpen. Sí, tengo dos, estoy con dos nombres, en uno estoy con la cámara y en el otro no, es por tema conexión. Bueno, cualquier cosa igual me avisan. Y dicen ok. Bueno, este es un poco el orden de la presentación. La idea es que transmitamos algunos conceptos primero que consideramos importantes, más o menos
unas 3 o 4 diapositivas, vamos a hablar de lo que implica la transición hacia una producción más regenerativa. Y de ahí en adelante, el resto de la presentación, casi la mitad o más, va a hablar de esto, de las prácticas, algunas prácticas importantes para regenerar y el impacto con datos productivos en una empresa. Y finalmente proponerles cómo se pueden ubicar ustedes como empresa dentro de determinados niveles de regeneración. Y finalmente, una propuesta metodológica que es la que les queremos transmitir para empezar a trabajar con agricultura regenerativa. La producción sustentable, digamos, básicamente es importante que manejen dos grandes cosas principalmente. Una, que es un concepto multidimensional, que no podemos pensarlo con una sola arista, desde lo productivo, como en general venimos haciéndolo, sino que sí o sí lo tenemos que ver desde aspectos ambientales, sociales, culturales y además productivos y económicos, ¿no? Pero eso es fundamental que lo tengamos en cuenta desde el principio. Y lo otro, ciertamente teórico, pero que en la medida que lo entiendan y lo tengan presentes, van a asociarlo a cuestiones prácticas, que es que nosotros estamos manejando sistemas complejos. Esto tiene un montón de teoría atrás y de trabajos, pero básicamente lo que implica manejar sistemas complejos son sistemas que las propiedades que emergen de ese sistema son distintas a la suma de las partes, ¿está? Entonces, yo cuando en un sistema agropecuario tengo distintos componentes, al unirlos, digamos, como un cultivo de cortura, por ejemplo, si lo quieren tomar, genera propiedades, beneficio en el ecosistema, en la diversidad y demás, que no existen de por sí en cada una de esas plantas que yo mezclé. Y eso son propiedades emergentes. Y es importante que lo tengan en cuenta porque así como se generan, se pueden perder y muchas veces son difíciles de recomponer. Los requisitos que nosotros vemos para que una producción sea sustentable y para que hablemos el mismo idioma en este sentido de sustentabilidad es que sea suficientemente productiva, tiene que ser económicamente viable para nosotros. Lo que pasa es que acá tiene que ser económicamente viable no solo en el corto plazo, quizás esa es la excepción de lo que muchos estamos acostumbrados a ver. Tiene que ser económicamente viable a largo plazo también y además tratando de contabilizar todos los costos, ¿no? En la producción actual se habla mucho de los costos ocultos que tenemos, ¿no? Los impactos en el sistema, en el ambiente, etc. Eso tenemos que tratar también de alguna forma de verlo reflejado. Evidentemente tenemos que aprender a mirar otra forma de la economía también, ¿no? Porque con el clásico margen bruto evidentemente no lo vamos a resolver. Tiene que ser ecológicamente adecuado, o sea, tenemos que conservar la base de recursos futura y tiene que ser cultural y socialmente aceptable. No podemos hacer cosas que impacten negativamente en la sociedad o al menos que sea contraproducente. Y finalmente les queremos dejar dos conceptos que son muy importantes de sustentabilidad. De nuevo, para que los entiendan y manejemos el mismo idioma. Hay como dos líneas de sustentabilidad, dos lineamientos que hablan de la sustentabilidad débil y la sustentabilidad fuerte. La sustentabilidad débil lo que decía era que la pérdida, digamos, de características del ecosistema pueden volverse, o sea, se pueden volver a solucionar o las puedo solucionar con tecnología. Entonces yo degrado el suelo y usando fertilizantes puedo solucionar ese problema. ¿Bien? Ese sería un ejemplo, ¿no? Y la sustentabilidad fuerte lo que nos invita a pensar es que en realidad yo cuando quiebro esas propiedades emergentes, sobre todo los sistemas o determinadas características, no puedo volver para atrás tan fácil con tecnología. No me lo va a solucionar, digamos, la tecnología. ¿Está? Personalmente creo que hay que mirar las dos cosas. Creo que sí hay cosas que la tecnología nos va a dar una mano enorme y nos está dando una mano enorme y tenemos que ir un poquito más a la sustentabilidad débil, pero tampoco tenemos que dejar de lado que siempre que hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, la verdad es que tendríamos que posicionarlos en la fuerte, porque una pérdida de suelo o una pérdida de carbono no van a ser tan fácil de revertir solo con tecnología. Los pilares de la agricultura regenerativa son los siguientes.
un pensamiento, salir del pensamiento lineal que venimos solucionando los problemas en la agricultura tradicional, donde miramos las causas, los síntomas, donde miramos los síntomas y atacamos eso, igual que la medicina en general, y empezar a pensar en las causas. En general, a mí al menos me ha pasado que no lo miramos porque no sabemos y en muchos casos porque le esquivamos a eso, porque sabemos que mirar esas causas nos desafía a una solución mucho más estructural y a veces no estamos de acuerdo en poner en esa discusión arriba de la mesa. Y a eso es lo que necesitamos sí o sí, ir a ese pensamiento holístico. De otra forma no vamos a ir en buen camino para regenerar. Nos aliamos a la cooperación. La naturaleza sobrevivió toda la vida con el mutualismo, la ayuda entre organismos, eso está todo estudiado, y hacia ahí nosotros tratamos de aprovechar esa característica. La biodiversidad quizás sea una de las características más importantes, pilares, más importantes de la regeneración, pero acá es importante de nuevo, no solo pensar lo espacial y lo temporal, es decir, bueno, hago distintos cultivos, los roto en el tiempo, está buenísimo, sino que tiene que haber una biodiversidad funcional. Tiene que haber vegetales y animales y todo haciendo cosas distintas en el ecosistema. No sirve de nada meter 10 especies en un cultivo de cultura, o mejor dicho, sí sirve, pero no sirve tanto si todas hacen lo mismo. Si todos tienen 3 funciones, digamos. Estaría bueno mezclar más especies, en un ejemplo de este que estamos dando ahora, para que tengan distintos roles en el ecosistema. Eso es lo que lo hace potenciar. Este punto y el que viene los pongo juntos porque están relacionados. Lo que tratamos de hacer nosotros con la agricultura regenerativa es fortalecer los procesos del ecosistema y de esa forma imitar a la naturaleza. Repasamos rápido los procesos del ecosistema, el ciclo del agua, que esté funcionando eso, que los suelos no estén compactados, que tenga buena cobertura del suelo, etc. El flujo de minerales, digamos, que en ese continuo suelo, vegetación, atmósfera, plantas, esté todo funcionando bien, con una buena microbiología y demás. La dinámica de las comunidades vegetales, tengo que tener, lo que hablábamos recién de la funcionalidad, todos los grupos funcionales o la mayor cantidad posible dando vuelta. Es más difícil en la agricultura, pero tenemos que ir hacia ahí. Y finalmente el flujo de energía. ¿Estoy aprovechando la fotosíntesis al máximo o lo máximo posible durante todo el año? Ese es el otro proceso que tratamos de imitar para que nos brinden servicios y que podamos independizarnos de algunos insumos. Y finalmente, es muy importante que entiendan el pilar de la sucesión. Nosotros en la agricultura es fundamental esto, digamos, es muy importante porque estamos casi todo el tiempo, o en general, en la agricultura tradicional sobre todo, ¿no? Estamos generando eso. La sucesión, particularmente la secundaria, es una serie de etapas naturales que tiene el ecosistema ante un disturbio o varios disturbios, ¿no? De cualquier sea, naturales o antrópicos. Nosotros se ve más fácil con malezas, ¿no? Con un herbicida, con una labranza, lo que sea, estamos reseteando todo el tiempo el sistema. Y naturalmente el sistema mete plantas anuales, digamos, que en general son plantas pioneras, que se llama, con una estrategia de reproducción rápida, digamos, y que avanzan rápido en la cobertura del suelo, pero porque tienen ese rol, y lo va a seguir haciendo toda la vida. En la medida que nosotros entendamos eso, esta especie de batalla, digamos, que por ahí se libra con las malezas, que quizás sea un poco más benévola, digamos, y le podamos encontrar la vuelta por otro lado, por ejemplo, poniendo un cultivo que me interese a mí, o una planta, para que la otra no venga tanto. Pero la naturaleza lo va a seguir haciendo eso, y está bueno entenderlo, es básico, pero está bueno entenderlo para buscarle una solución por ahí desde otro ángulo. Van a ver que vamos a hablar mucho en los datos de carbono, de materia orgánica de carbono, y entonces está bueno que entiendan que básicamente es como que el carbono es nuestro gran sustento, ¿no? La biodiversidad, que hablábamos recién, el carbono, son como dentro de todos estos pilares, quizás los que tienen un poco más de cimiento. Y para esto le queríamos, lo tomamos, digamos, desde un flyer de la FAO, que está muy bueno, digamos, el resumen que hace, y en realidad habla más de las funciones del suelo general, pero yo les diría que la mayoría las lean como funciones del carbono, ¿tá? Por eso lo pusimos, digamos. Trabaja en el ciclo de los nutrientes, bueno, ni que hablar de la retención de carbono y la regulación del clima, el impacto ambiental, ahí hay para hablar toda
toda una charla. Bueno, suministro de alimentos para vegetales, animales, bueno, fuente de productos farmacéuticos y demás, y hábitat de microorganismos, ¿no? Ahí rescaté quizás las 5 o 6 más relevantes o más directamente asociadas al carbono. El carbono definitiva es la estructura y la biodiversidad y la biología del suelo, digamos. En gran parte es como todo, ¿no? Entonces es fundamental cuidarlo. Este es un concepto dentro de los últimos ya generales que vamos a dar, que estaría muy bueno que se lo puedan llevar también o repasar después, y es el concepto de resiliencia, porque es lo que buscamos con la agricultura regenerativa también. Si esto fuese un sistema, de alguna forma la resiliencia es como la concavidad, ¿no? La palangana pronunciada que tiene esto. Un sistema resiliente se mueve ante los disturbios acá, digamos, en un estado estable, va y viene un poco, pero se mantiene, ¿tá? En la medida que los disturbios son muy grandes, generados en un agroecosistema, pasan a otro estado, acá está simbolizado con este gráfico, que, como verán, la fuerza que tuvo que hacer el sistema para pasar para acá es mucho menor que la que va a tener que volver. De hecho, hay pérdida de esas propiedades emergentes o características de ese agroecosistema que van a ser muy difícil que vuelvan para atrás. Acá hay un ejemplo acuático, digamos, que seguramente lo han visto, pero esto pasa exactamente lo mismo con nuestro suelo, digamos. Entonces, el concepto es, tenemos que manejar sistemas resilientes, y si bien esto es simbólico, está bueno también verlo de esa forma. Generemos sistemas que estén con esto bien para abajo y se muevan un poquito, pero que aguanten, ¿tá? Bueno, eso tiene que ser suelos en su máxima expresión, digamos. Pablo Titonelli es un tipo que recomiendo que lean y que habla mucho de la transición hacia una agricultura distinta, más agroecológica, regenerativa. Y esto es un gráfico que resume un poco lo que él plantea. Nosotros estamos por acá. Este gráfico muestra, mejor dicho, esquemáticamente la degradación del agroecosistema para la derecha y las funciones que nos provee para arriba. Nosotros estamos medio acá hoy, en términos generales, ¿no? Es decir, estamos en un sistema altamente dependiente de insumos, degradado, en general, y que siempre, siendo sincero, le pedimos rendimiento, básicamente, o al menos es un 80% de lo que le pedimos, ¿tá? Sincerándonos. ¿Hacia dónde queremos ir con la regeneración? Hacia por acá, digamos, ¿no? Es decir, sistemas que sean autónomos, ¿tá? Autoorganizados. ¿Para qué? Para que nos brinden esos servicios, esos procesos del ecosistema funcionando a nuestro favor, ¿bien? Y que nos brinden mineralización y otras cuestiones para que yo me independice un poco de los insumos externos. Por distintos motivos, no solo por lo económico. Pero bueno, lo que plantea él es que, fíjense la pendiente acá, ¿no? Como simbólicamente hablando, la verdad es que es un camino durísimo, con piedras, inestable, y que está bueno que lo digamos y que nos subamos a ese caballo sabiéndolo desde el principio, ¿tá? Y esto habla todo un trabajo de esto, ¿no? Muy interesante. Entonces, ¿qué comprende la transición? Miremos los aspectos que vamos a hacer desde todos los puntos. Salgamos un poquito, sigamos mirando lo productivo y lo económico, pero miremos otras cosas. Miramos qué impacto social, qué impacto ambiental tiene lo que estamos haciendo y qué impacto ecológico tiene. Tratemos de mirar con los procesos del ecosistema, con esos ojos, cada decisión que tomamos. Miremos holísticamente los problemas que tenemos de forma integral y sistémica. Y lo voy a unir con el último punto. Es decir, sepamos que nos embarcamos en un sistema donde las recetas, que es algo que buscamos muy, al menos yo, me ha resultado muy práctico en sistemas, en la agricultura tradicional, esto de poder hacer lo mismo en un montón de provincias, de campos y de situaciones. La verdad es que va a haber prácticas muy transversales a un montón de empresas, pero me parece que va a haber un montón de cosas que van a ser resultados imprevistos, que lo vamos a hacer en 2 campos y no van a dar lo mismo, o no lo vamos a poder hacer de la misma forma, como si hacíamos la siembra de una soja y el manejo de agroquímicos en Santiago y en Santa Fe. El protocolo era el mismo, al menos los que yo vi. Y por último, tratemos de mirar el tiempo. Yo entiendo que en Argentina y particularmente en gran parte del campo alquilado como tenemos, el tiempo es un enemigo.
Hay cosas que la vemos a corto plazo, la verdad que hay impactos que sí, pero la verdad es que tenemos que pensar en términos de 3, 4 a 5 años, al menos en lo estructural. Pero antes empiezan a haber beneficios, por ejemplo, con cultivo, cobertura y demás. Otro autor interesante que estaría muy bueno que lean es Glisman, que plantea niveles de transición. Esto es muy importante para los que están arrancando en esto. Él dice que, bueno, uno de los primeros niveles, por decirlo así, esto no tiene un orden, ya lo vamos a ver, pero es la ecoeficiencia, hacer un uso eficiente de los recursos. Eso también es pensar en la regeneración y en una producción más sustentable. Después, la sustitución. Podemos empezar a reemplazar insumos, por ejemplo, de menor impacto ambiental. Aunque no lo crean, no todas las empresas de agricultura toman decisiones por impacto ecotoxicológico y ambiental en sus decisiones de compra, independientemente del precio. Y eso estaría bueno que lo pongamos arriba de la mesa. O qué efecto tiene en otras cuestiones. Después habla de un rediseño del sistema, algo un poco más complejo ya, porque hasta acá arriba seguimos solucionando los síntomas. Estamos viendo algo y lo liquidamos, básicamente. Pero bueno, con otra mirada, pero lo seguimos haciendo así. Acá lo que nos propone es, empecemos a pensar en la prevención de problemas. Y ahí, bueno, entra, por ejemplo, el rediseño del paisaje y otras cuestiones. Y finalmente habla de la cultura regenerativa. Tenemos que expandirlo, tenemos que mirar no solo tranqueras adentro, sino tranqueras afuera. Tenemos que difundir esto y lo tenemos que fomentar, ¿tá? Lo importante de esto, ustedes lo ven con número y quizás estuvo mal ponerlo con número porque no tiene números esto. En realidad, en los casos que se puede hacer todo medio en forma paralela, o al menos algunos aspectos. No es que hago el 1, después el 2 y después el 3. ¿Ah? Bueno, una propuesta de medición, porque todos nos preguntan en general esto, que nosotros creemos que medir es muy importante, punto número 1. Segundo, ¿qué tenemos que medir? Esta es una propuesta, no es lo máximo, es lo que para nosotros tiene que estar de mínima, que es, midamos qué estamos usando, aunque no lo crean, no todas las empresas lo llevan adelante, tengamos un buen registro de insumos y labores, tenemos que medir el carbono del suelo, la parte química, la parte física y la parte biológica. Como verán, acá hay distintas escalas de frecuencia, ¿no? Por supuesto. Tenemos que medir los procesos del ecosistema. Es la medida que nos va diciendo cómo viene esto, si estamos tirando hacia la regeneración o si estamos yéndonos más para la degradación. Es una linda, al menos nosotros lo hemos aprendido en el manejo holístico, que es quizá un buen predecisor de eso. Y finalmente es muy importante que midamos el resultado económico. Esto no tiene sentido, digamos, si las empresas, poniendo todos los costos que tienen que poner y mirando con otra mirada a mediano plazo, no ganan plata. Bien, además de todo lo otro. Bueno, ¿qué debemos hacer? Y ya nos vamos metiendo en las prácticas a continuación. Esto es como lo que tienen que anotar y dejarlo con lapicera. Tenemos que, para regenerar, generar la mayor cantidad de biodiversidad temporal y espacial posible, aportar lo máximo que podamos materia orgánica al suelo, carbono, digamos. Cuando digamos carbono y materia orgánica, sumamos que estamos hablando de lo mismo, básicamente. Siempre tener el suelo cubierto lo máximo posible y si podemos con plantas creciendo, activa una microbiología y una formación de ese carbono totalmente distinta, y eso es para una charla entera. Tratemos de disminuir el uso agroquímico de distintos puntos de vista, por lo económico, pero por el impacto que están teniendo, y cada vez hay más trabajos de esto que hablan. Hay que intentar no realizar labranza. Vamos a ver qué pasa con la labranza, pero tratemos de no hacer labranza, y menos con regularidad y menos con profundidad, en profundidad del suelo me refiero. Y finalmente, para los que tienen ganadería o la pueden incorporar, háganlo lo máximo posible esa integración. Punto seguido, traten de manejarla regenerativamente también. Ya meter ganadería sería un golazo, pero si la pueden manejar con criterios y pilares regenerativos, creo que lo van a potenciar. Y acá ponemos esto intenta hacer un celular y un fondo de pantalla. La propuesta nuestra es, los que son más tecnológicos, pongan esto, y esto es simbólico la propuesta, ¿no? Pero bueno, nos gustaría que esto esté de fondo de pantalla en un celular. ¿Para qué? Todas las decisiones que toman todos los días, está bueno que las filtren por esto. Parece teórico, pero que lo testeen. Che, yo voy a hacer esto en este plan de siembra, tomé estas decisiones.
está bueno que lo crucen por acá y vean cómo están con estos parámetros. Y para que el que es menos tecnológico, imagínense un papelito en la heladera, puesto ahí, nos levantamos y todos los días tratamos de ir, o no todos los días, pero frecuentemente, viendo qué pasa con las decisiones que estoy tomando y con estos pilares. Y ahora sí, nos volcamos en las prácticas que queremos proponerlas. No son todas las que existen, son quizá las más relevantes que se nos ocurrieron a nosotros proponerle y mostrar datos. Son uso eficiente de los insumos, digamos, o una eficiencia en el uso de insumos, asociación de cultivos, rotación de cultivos, cultivos de cobertura, siembra directa, pasturas y la ganadería, que de alguna forma está relacionada con esta última desde ya, y también con los cultivos de cobertura, vamos a ver. Estas son algunas de las prácticas, de las quizá más importantes que queremos proponerles, mostrarle algunos datos para que vean cómo pueden impactar. De ahora en adelante vamos a trabajar con datos de una empresa que es cliente actual de Perennia, no desde la agricultura, pero desde la ganadería, pero tienen agricultura y gentilmente nos brindaron sus datos para que podamos usar con datos reales, digamos, ¿tá? Para que le quede a ellos un subproducto de esto, pero además para que, nada, trabajemos con datos reales. Lo que vamos a ir viendo es un poco cómo impactan estas prácticas en distintos pilares que vimos recién. ¿Qué pasa con el carbono? ¿Qué pasa por ejemplo, con la erosión? ¿Qué pasa con el resultado económico? ¿Qué pasa con la diversidad vegetal y demás? En cada una o en la mayoría de estas prácticas. ¿Ven? Ese es un poco el objetivo. Y al final vamos a resumir, para que no se vuelvan locos, así que no se hagan problemas. Bueno, Agus, ¿querés Sí, seguir? buenísimo, gracias Fede. Esto en definitiva es una modo de resumen de alguna de las experiencias que se está acompañando. Es una empresa, digamos, del sur de la provincia de Buenos Aires, pero me parece que las traje acá para ver algo interesante de cómo estos son dos campos de la misma empresa, una parte que es agrícola ganadero y una parte que es agrícola pura, de cómo el efecto de aplicar muchas de las estrategias que mencionó Federico recién y que van a ver un poco ahora en detalle, han ayudado a en este proceso de transición ir disminuyendo la necesidad de algunos insumos externos. En este caso nos parece interesante hablar de esto de la eficiencia, porque son por ahí varios campos que han querido avanzar en este proceso. Acá mostramos los últimos años de esta evolución, ¿no? Pero antes venían con una agricultura tradicional, o digamos convencional, en siembra directa, y como la conocemos hoy en día. Y después de aplicar varias de estas estrategias, de integrar la ganadería, de cultivos asociados, de cultivos de cobertura, de bajar por ahí algo de agroquímicos con alguna incorporación de una maquinaria particular, ¿no? Tipo pie de pato y demás, de aplicar una serie de prácticas, buscar la no dependencia de los insumos, que es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Regenerar el suelo, pero también mejorar las producciones y las economías de ustedes, de los productores, ante no necesitar todo el tiempo todo el paquete de insumos para seguir produciendo y tener que cosechar una cantidad de kilos para salir hechos o ganar plata, ¿no? Entonces, a partir de reducir estas dependencias, empezamos a ver una reducción, en algunos casos sumamente interesante, en otros más gradual, y bueno, nos gusta poder mostrar algunos casos reales para decir, bueno, se puede lograr hacer este tipo de reducciones manteniendo también las producciones, ¿no? Estos son campos de alto potencial de la zona del sur de Buenos Aires, pero de alto potencial, y las producciones realmente no han disminuido. Y por ahí asociado a algunas de estas cosas también se puede meter algún otro tipo de prácticas, hablando del nivel 1, perdón, de la eficiencia en el uso de insumos. En este caso no se ha realizado, que le estoy mostrando, pero acá también pueden entrar las prácticas como, no sé, aplicaciones selectivas, reducir la carga de herbicidas que precisamos para controlar los cultivos, y algunas otras prácticas que ustedes puedan considerar, pero me parece importante mostrar este tipo de evolución ante el conjunto de prácticas que uno podría estar aplicando en un campo, ¿no? Si querés seguir. Y bueno, para ya ver alguna foto y tratar de entender alguna de las cosas que estamos buscando hacer,
La asociación de cultivos nos parece sumamente importante. Acá les vamos a mostrar algunos ejemplos, después los otros ejemplos claramente están en los cultivos de cobertura, que va por ahí a mencionar algo más Federico, pero la importancia de tener leguminosas y gramíneas u otra especie asociadas todo el tiempo que podamos, en el mismo momento, en el mismo espacio, es importantísimo, porque ya hemos visto que no alcanza con la rotación en el tiempo, como dijo Federico, no alcanza con tener cultivos diversos en el tiempo, porque la vida que vive dentro del suelo tiene tiempos de vida muy cortos en relación a lo que está un cultivo de 4, 5, 6 meses, o a veces mucho más, como un maíz, en el mismo lote. Si tenemos una sola especie, esa especie de planta libera los exudados mediante las raíces para atraer la microbiología que a esa especie más le beneficia y con la que mejor se asocia. Entonces, tener diversidad de especies en el mismo momento, y sobre todo leguminosas, es una de las prácticas que nos está ayudando a bajar la necesidad de fertilizantes nitrogenados, que hoy en día son los fertilizantes nitrogenados y fosforados en conjunto con los herbicidas, son de los costos más altos que tienen los productores, y eso nos está permitiendo bajar la presión que le ponemos a los cultivos y la demanda de cosechar tantos kilos, porque si no, no salimos hechos, ¿no? Más aún en los años de sequía que nos han tocado. Entonces, con estas prácticas, buscar la conveniencia para reducir el uso de agroquímicos nos ha ayudado muchísimo a cambiar, en principio, la dinámica de los nutrientes en el suelo, y además empezar a reducir en los cultivos siguientes las necesidades de otros agroquímicos. No solo de fertilizantes, sino vean también, por ejemplo, en el trigo con trébola ahí abajo, en este caso de la izquierda está ya cosechado el trigo y también se le asoció Lotus, para dejar una pequeña pastura de 1 o 2 años, a veces también se le agrega algo de alguna otra gramínea asociada, pero fíjense que eso también nos ayuda a ocupar un nicho que potencialmente podría haber sido ocupado por una maleza en el trigo, ¿no? O después de la cosecha del trigo. Entonces, anticiparnos al problema con alguna práctica que podamos ir involucrando en un campo, que en este caso era un campo mixto, entonces al tener ganadería, a esto se le hacía un muy buen provecho. Así como también el sorgo con soja que ven a la derecha, que es una manera en un campo que tenía verdeos en rotación, es decir, tenía avenas, sorgos, y después esa rotación se seguía con un cultivo de cosecha de invierno, trigo o cebada. En este caso, al asociar avenas con vicia y además sorgo con soja, nos permite llegar a un cultivo de trigo con la posibilidad de no ponerle ni 1 kilo de urea, ¿no? Posiblemente en la transición gradual uno va precisando algunos agroquímicos para mantener el suelo en las mejores condiciones, pero ya con una pequeña rotación de cultivos, con cultivos asociados, nos ha permitido lograr muy buenos datos de NAN, de nitrógeno potencialmente mineralizable, y nitrógeno disponible para que ese trigo sea rendidor y no precisemos 1 kilo de urea, ¿no? Entonces buscar esa asociación nos ha resultado de una forma muy, muy importante para el proceso de transición. Si querés, Fede, seguir ya. Y bueno, la última, reflexionando un poco sobre la misma práctica, no solo tratamos de asociar cultivos en verdeos y con lo que vieron, sino también, por ejemplo, con los cultivos de cobertura, que ustedes ya lo deben conocer, boleados sobre maíces, obviamente con maíces que han venido con un cultivo de cobertura anterior, generando la fertilidad para ese maíz. También estamos buscando mezclas diferentes para competirle mucho mejor a las malezas que están apareciendo. En el caso de la izquierda, ustedes ven solamente un centeno, si no me equivoco, centeno triticale, con vicia, que en este lote venía bastante bien controlada las malezas, y en el lote de la derecha, que venía con alguna presencia de alguna crucífera, antes de la emergencia de las primeras plántulas que vimos, a la mezcla de centeno, me parece, si no me equivoco fue en este caso, centeno con vicia, también se le agregó trigo sarraceno por su rapidez en la implantación y en la cobertura de suelo que genera, y ahí le competimos muchísimo más a esas poquitas crucíferas que iban apareciendo, y evitamos la aparición de muchas otras, ¿no? Entonces, buscar algunas mezclas para ocupar esos nichos potenciales por malezas, asociando cultivos ya sea con la misma implantación, o tirando al voleo, como en este caso la experiencia del maíz, nos ayuda muchísimo a poder reducir algunas
algunas aplicaciones de agroquímicos que por ahí serían de cabeza, seguros, si no estaríamos aplicando alguna de estas prácticas, ¿no? Obviamente que todos estos ejemplos los buscamos tratar de hacer de una forma gradual y a medida que cada caso lo puede ir incorporando, y a medida que se van aplicando de alguna manera selectiva en los lotes que lo precisan, también en lotes que hay algún tipo de convivencia con alguna maleza, que nos permitimos algún tipo de convivencia, porque no vamos a tener maleza cero en estos sistemas, creo que en ninguno, pero no vamos a tener maleza cero, pero sí una pequeña convivencia que no nos baje los rendimientos, y para que esa pequeña convivencia no sea un problema más grande, después también buscamos disminuir las semillazones de esas malezas convivientes, ¿no? Entonces son prácticas que vamos tratando de ir acoplando en la transición. Vamos a ver al final un poco cómo lo vamos construyendo en el tiempo, para que no se asusten. No es algo que se va haciendo todo de golpe, sino que uno va tratando de armar una metodología de trabajo para que esto se vaya pudiendo acoplar, ¿no? Buenísimo, Agus. Fíjense qué interesante lo que plantea Agus, que salimos de una sola forma, o sea, no controlamos o no intentamos convivir con las malezas de una sola forma, que sería controlándolas, ¿no? Con un producto, sino que tratamos de mirarlos desde otra óptica, lo que decíamos al principio. Y esto habría que hacerlo con todos. Después veremos qué impacto tiene en el cultivo y demás. Bueno, ¿qué pasa con la materia, el carbono? ¿Qué pasa con la materia orgánica? O leamos carbono, ¿tá? Los datos van a ser de carbono en realidad. Y vamos a ver qué pasa con distintas prácticas de las que vimos antes. Primero, rotación, ya sea de granos, de cultivos de grano o de incorporación de cultivos de cobertura. Este gráfico se lo explico rápido, lo vamos a ver después varias veces. Esto es una rotación acá a 8 años, porque la quisimos hacer más larga, no, para ver qué pasa a los 8 años. Y esto es toneladas de carbono por hectárea. En este caso van a ver que es negativo, pero puede ser positivo, digamos. Es la ganancia o pérdida de carbono por hectárea. Esta azul, la rotación que pongo a continuación, es la que tiene el campo, más o menos, digamos, o la que quisimos sintetizar para mostrar esto. ¿Está? Un maíz, una soja, un maíz tardío y un girasol. Esta es una curva acumulada, es decir, el primer maíz, por ejemplo, el año 1, ¿está? Genera la rotación, digamos, en el año 1, genera una pérdida, por ejemplo, casi de 2 toneladas de carbono. En el año 2, 1,5 más, entonces se va como hasta 3,5, y así sucesivamente. En la medida que vean una curva para abajo es porque se van acumulando pérdidas de carbono sucesivas en el año, que se van acumulando en ese número, en este caso hasta llegar a menos 14 toneladas de carbono perdida en 8 años. ¿Está? Y si levanta, quiere decir que, bueno, lo mismo pero en forma inversa. La pregunta que nos hacíamos es, ¿qué pasa si intensificamos un poquito más la rotación? Quedándonos en agricultura pura y agregamos un trigo-soja y la cortamos un poquito. 33% de maíz, 33% de soja y 33% de trigo-soja. Para los mismos rindes de este campo, la verdad no cambia mucho desde el punto de vista del carbono. ¿Bien? Hay que una declaración que los rindes en este ambiente son bastante bajos en la agricultura. Es un ambiente, es un tipo de suelo mixto, por decirlo así, ¿no? O sea, clase 4 en promedio, que no tiene un alto potencial de rendimiento agrícola. Y eso va en contra también de la generación de carbono. Y la otra propuesta que queríamos ver qué pasaba era, ¿qué pasa si yo agarro la rotación de este campo y le pongo cultivos de cobertura todos los años? Como para ver un planteo, digamos. Cada uno de estos cultivos no está hecho de la misma manera. Algunos están boleados, otros están sembrados, y unos están sembrados más temprano y otros más tarde, y generan distintos volúmenes de cobertura, porque son distintos cultivos, y los antecesores y los cultivos posteriores son distintos, no se puede hacer lo mismo. Pero bueno, así todo, y esos datos cualquier cosa están, bueno, genera un beneficio, digamos, o dejo de perder unas 3 toneladas en ese acumulado de 8 años. Y lo que queríamos ver acá que pasaba es con el planteo que comentó Agustín recién. ¿Qué pasa si agarro esta otra rotación, la de maíz-soja, trigo-soja, pero en vez de hacer la soja de segunda le meto un cultivo de cobertura de verano? Cultivo de cobertura, por ahora no lo pastoreemos, que genere 9.000 kilos de materia seca. ¿Tá? Pasa esto. Un montón de diferencia. Claro, tengo que ver, bueno, es un 33% del campo, ¿no? A los fines para que vean. Acá la idea de estos números no lo aclaramos al principio,
es veamos impacto de las prácticas o de las distintas cosas. No discutamos el número fino, porque de hecho no son finos, digamos. Pero claramente hay un diferencial entre las prácticas que estamos viendo o los factores que estamos modificando. Bueno, ahí tienen los porcentajes que cambian. ¿Qué pasa con la labranza? La labranza pasa esto. Si hago labranza, pierdo este campo, de hecho realiza algo de labranza, por eso este número es bastante parecido a lo que vimos recién de las menos 14 que generaba. Bueno, si yo haría todo el planteo en siembra directa y nada más que eso, fíjense a lo que me vengo. Entonces, ¿cómo voy acumulando prácticas, no? Fíjense lo que me pasó en los cultivos cobertura y si además lo hago porque el punto anterior era con labranza, con cultivos de cobertura, con lo cual, en el modelo, ¿no? Con lo cual, si agrego siembra directa, esto se va potenciando cada vez más. ¿Qué pasa con la incorporación para el que puede incorporar pastura en esta rotación? O al menos en que lo quiere evaluar económicamente. Este número, esta línea es la misma que vino, esta es la rotación del campo, el menos 14 que vimos antes. Si yo corto a los 4 años en la agricultura e incorporo una pastura, con una captura de carbono media, no está ni muy buena ni muy mala, es media. Fíjense, genera un efecto positivo, que en esta serie de 8 años no llega a compensar la pérdida que tuvo la agricultura, ¿tá? Pero bueno, hay que ver qué pasa si yo sigo con esta pastura unos años más o si la manejo de una forma más regenerativa, porque insisto, esta captura de carbono no está hecho con un manejo regenerativo. ¿Y qué pasa si al otro modelo, que encima que el tipo hacía cultivo de cobertura acá, sí, ahí le mete pastura? ¿Tá? Bueno, fíjense los diferenciales que estamos hablando de pérdida de carbono. Más allá del número puntual, uno va para abajo y el otro va para arriba. O sea, mírenlo bien crudo si quieren, digamos. Esto es una diferencia enorme, digamos. Bueno, esperen que voy a ocultar una barra que me tapa. Bien, y finalmente nos preguntan un montón el pastoreo de cultivos de cobertura. Si lo tratamos de ver desde esta arista del carbono, pasa algo parecido a esto. Esta es la rotación sin pastoreo, ¿está? Pero con cultivo de cobertura. O sea, con cultivo de cobertura, pero sin pastoreo. Más allá de mirar esta verde contra las otras, que baja, ¿por qué baja carbono? Porque me llevo carbono, ¿está? Pero acá hay una discusión más fina que la hacienda devuelve mucho carbono en el pastoreo. Y estos modelos no lo simulan, ¿está? Entonces, más allá de eso, el mensaje principal de esto es lo que está con naranja y con violeta. No es lo mismo hacer un pastoreo liviano que hacer un pastoreo intenso. El liviano acá es dejando unos 1.300, 1.500 kilos de materia seca de remanente y este dejando 300, 500. ¿Está? El mensaje que queremos que vean es ese. En la medida que se pueda, para que tenga un efecto en el suelo también, además de las raíces, la biología y todo, está bueno que dejemos un buen remanente arriba, en la medida de lo posible. Cada campo dependerá, ¿no? Bueno, dijimos que tener, lo comentó Agus ahí con un ejemplo, pero dijimos que tendríamos que tener la mayor cantidad del tiempo cosas creciendo en el lote, ¿no? Bueno, la rotación de este campo hace más o menos esto. Es decir, este es el promedio de cobertura de suelo que tiene en esta rotación, ¿está? En cada uno de los meses y después vamos a ver el promedio. Pero básicamente no llega a un 30-40% de cobertura en el año en promedio y tiene un bache bastante considerable en invierno donde nada hay creciendo, si esta fuese la rotación fija, ¿no? Pero a su vez en verano, según la superposición de los cultivos y demás, nunca está en general tampoco el 100% cubierto. Por eso ven que no llega a valores altos. ¿Qué pasa si me pruebo la otra rotación, la que dijimos, la más intensificada, maíz, soja, trigo, soja? La verdad que mejora un poco en la superposición acá de los cultivos de verano porque tengo 33% de cada uno y no tengo el girasol, que en ese sentido complica un poquito las cosas, y además meto algo de trigo acá, con lo cual mejoraría, o el cultivo que ustedes imaginen. Pero claramente la incorporación de esos cultivos de cobertura, pero más específicamente, esto ya es asociación de cultivo, porque gran parte de estos cultivos de cobertura, al menos 2 de esta rotación, están asociados con los otros. Son las fotos que mostró Agustín. Es decir, están puestos mucho antes de que el cultivo termine su ciclo, el de grano. Por eso genera su superposición. ¿Para qué? Para competir con maleza. Y fíjense que, bueno, no tiene nada que ver con lo anterior y realmente el impacto lo hace el último ejemplo que estamos viendo y no tanto el segundo, digamos.
Y desde el punto de vista de la diversidad vegetal, de la presencia de grupos funcionales y biodiversidad vegetal que hablamos al principio, fíjense, más o menos los mismos modelitos que venimos hablando. Esta es la primera rotación, la del campo. La verdad es que tiene muy pocas cosas dando vuelta. La segunda intensificada es más de lo mismo, incluso peor, porque al sacar el girasol disminuye la cantidad de familias o grupos de especies que hacen cosas distintas en el sistema. O sea que desde este punto de vista incluso hasta sería un poquito peor, por decirlo así. Y en tercer lugar, la incorporación de estos cultivos de cobertura, que dicho, es importante la aclaración, que tanto las pasturas como los cultivos de cobertura que estamos simulando acá, todos son polifíticos, porque nosotros así lo imaginamos y así creemos que es la regeneración. No quiere decir que no podamos hacer una sola especie, tranquilo, bien, sobre todo al principio, pero este punto que estamos viendo acá, como para que vean por ahí el potencial, está puesto con polifíticos, cultivos de cobertura que tienen por lo menos 2 o 3 especies, y pasturas como las que estamos haciendo actualmente, que son de 5 o 6 especies como mínimo. ¿Bien? Bueno, esa rotación con cultivo de cobertura, la verdad es que duplica la cantidad de especies, de grupos funcionales y familias. El caso este del cultivo de cobertura de verano a la rotación agrícola intensificada mejora un montón, pero no tanto como el punto anterior. Y la pastura quizás sea el tope de gama, ¿no? Porque además de meterme un montón de especies y familias, en realidad me agrega la perennidad, ¿tá? Que ninguno de los otros me los hace. Entonces, bueno, ahí remarcamos un poco los puntos fuertes de esta rotación y de la incorporación de pastura. Bueno, ¿qué pasa con la erosión en alguna de las prácticas que vimos? Una de las prácticas era los cultivos de cobertura. La verdad es que la erosión favorece o impide mucho la pérdida de suelo. Un comentario, este ambiente es plano, relativamente plano, no tiene grandes pendientes. Es una pendientes bajas, digamos. También hay erosión, como lo pueden ver acá, pero el que tenga pendiente mayor a 0,5 o 1%, hagan este número, por favor. Bueno, esto es simplemente un ejemplo con maíz, pero bueno, la verdad que es muy interesante la disminución de la erosión con el agregado de cultivo de cobertura. La labranza es podemos decir tranquilamente que sería como una enemiga de la erosión, porque en una rotación como la que tiene este campo, haciéndolo con labranza o con siembra directa, se pierde la mitad del suelo. Yo no lo aclaré, pero estos son toneladas de suelo por hectárea. De nuevo, más allá de los números, fíjense las relaciones. ¿Tá? Es la mitad. Entonces, no importa tanto el número fino, es mucho la diferencia que puedo perjudicar. La pastura también es un gran aliado de la erosión, disminuye más o menos un 30-40% la erosión, un planteo con pastura versus un agrícola continuo, al menos de este tipo de rotación de esta empresa. Y algo que queríamos comentar acá, que está bueno, es que no es lo mismo manejar la pastura de cualquier forma para la erosión. Acá está, lo que estamos poniendo acá es una pastura, dice baja cobertura, donde la pelo normalmente y le dejo baja cobertura. No es lo mismo. Vuelvo a perder suelo, no como en los niveles agrícolas, pero pierdo más suelo que antes. Entonces, no es lo mismo manejar una pastura con pastoreos intensivos, lo mismo vale para los cultivos de cobertura, por eso nombramos lo anterior, que hacer un funcionamiento más tipo dejando remanente, digamos, en este tipo de cultivos. Y finalmente, para meternos en la parte económica, algunos números. Esto es qué pasa con la incorporación de cultivos de cobertura. Nuestra experiencia nos dice, y muchos trabajos, en muchas regiones, y esto no es general, pero en muchas regiones los cultivos de cobertura disminuyen algo el rendimiento de los cultivos de grano. En nuestros barrios es ciertamente así eso. Lo que pasa es que si el suelo tiene una maceta chica, eso se hace, o tiene mucha arcilla, suelos muy pesados, se hace más independiente de lo que hice en el invierno, porque dependen más de la lluvia. ¿Tá? No quiere decir que no afecten, pero en definitiva cuando tengo maceta chica, llueva, si necesito que llueva, o que haya agua dando vuelta. ¿Está? Cuando yo tengo un suelo más profundo y me consumí 2 metros de agua y tengo un año seco, en un cultivo barbechado probablemente ese ambiente muy bueno me va a tirar muy bien, y el que tenía un cultivo de invierno se queda sin nafta antes, sin agua. Claramente es así. Pero bueno, este tipo de ambiente no es de maceta grande, digamos. Así todo, lo que pusimos es una pérdida de rendimiento de los cultivos de grano, y esto está valorizado acá en $20 por hectárea. ¿Tá?
Esa es la pérdida promedio de la rotación que estamos valorizando. Simplemente por hacer el cultivo de cobertura. Esto es solo pérdida de rinde de los granos. Por otro lado, si se acuerdan este grafiquito de acá, yo pierdo algunas toneladas menos de carbono en esta historia con el cultivo de cobertura. Entonces le voy a poner un valor. ¿Tá? No discutamos mucho el valor y demás, o sí lo podemos discutir después, pero en términos conceptuales, cuando dijimos al principio de decir, che, tratemos de empezar a contabilizar todo, no sé si es la mejor forma, pero cuando yo valorizo ese carbono a un precio de mercado, con una mirada cortoplacista incluso, casi que lo estoy compensando. Entonces, por lo menos tratemos de hacer esa ecuación y meterlo adentro, sin contemplar acá toda la biodiversidad o el efecto positivo del carbono en términos de propiedad emergente que vimos al principio, ¿no? Esto es netamente quizá cortoplacista. Nos animamos a hacerle un análisis a la incorporación de pastura a este ambiente agrícola. Este es actualmente el resultado que aproximadamente con rindes medios estaría teniendo este campo con la agricultura continua, ¿tá? Con la incorporación de pastura en un planteo de invernada, ¿tá? De 380 kilos de producción y 650 kilos de carga, que para los que están en esto entendemos que no es un valor para nada abultado ni bajo, digamos, es algo bien lograble, y después estaría bueno que, nada, después si a alguien le interesa lo podemos ver. Genera alrededor de un margen de $80 por hectárea, descontado de alquiler y demás, como está la agricultura, ¿bien? Y eso cuando lo pondero en la rotación me eleva unos $10 el resultado económico en dólares por hectárea, aumento casi un 20%. ¿Se acuerdan qué pasaba con el carbono cuando metía pastura? ¿Se acuerdan? Eso sí era contundente el efecto. Cuando yo valorizo eso, bueno, ya sumo un 23% más de margen a ese número. De nuevo, yo no estoy poniendo que salgo a vender este carbono, simplemente estoy tomando un valor de referencia, como hacemos generalmente en una gestión, que le ponemos valor a la cosa que no tienen valor. Acá lo estoy haciendo para una tonelada de carbono. ¿Bien? Y uno de los últimos, que siempre, ¿qué pasaría con un pastoreo de cultivo? Acá hay una recría, ¿tá? de 450 kilos de carga, de unas 2 cabezas por hectárea aproximadamente, y eso nos genera un margen de $60, al menos los números que hicimos nosotros. De nuevo, que ponderado en esta área, genera como una neutralización del resultado. ¿Qué pasa? Cuando yo le agrego acá el cultivo de cobertura a la empresa, acá sí está puesto el costo del cultivo de cobertura. Y el costo de cultivo de cobertura no es barato el que pusimos acá. Y si bien yo me ahorro unas labranzas y algo de herbicida acá, termino gastando más también. Y así está simulado acá. Y encima le bajo el rendimiento de los cultivos de verano. ¿Se acuerdan? Bueno, todo ese combo hace que pase del más 60 al menos 60. ¿Está? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y el pastoreo me neutralizaría económicamente ese resultado negativo con esa producción de carne. ¿Está? Resumen de todo lo que acabamos de ver, acá están las prácticas y acá están los puntos, los pilares que vimos que atravesaban. La rotación con grano, la verdad que nos ayuda un montón en la erosión, suma en diversidad y en cobertura, y hasta ahí no es lo que más nos soluciona la vida en términos regenerativos, suma, pero los cultivos de cobertura, evidentemente por lo que vimos, hay que pensarlo con otros ojos, porque nos aportan un enorme beneficio en la diversidad vegetal y muy buenos aportes desde la materia orgánica, la cobertura viva durante el año y la erosión hídrica. Y no nos ayuda tanto en lo económico, acá donde quizás tenemos que elaborar un poquito más. O por lo menos saberlo. La pastura me parece que es como la vedette, porque de donde la quieran ver, digamos, es positiva, de donde lo estamos viendo, e incluso lo pudimos ver en lo económico. ¿Tá? Estaría bueno calcular rentabilidad también, no solamente resultado en dólares por hectárea, ¿tá? Porque también acá tengo un activo bastante más grande que sin ganadería, pero la verdad que desde ese punto de vista a nosotros nos dio mejor, por lo menos. La labranza sería la contra de la pastura, digamos. Tenemos que mirarla con mucho cuidado, está bueno esporádicamente, pero no sería interesante que sea alguna práctica recurrente. Y el pastoreo y los cultivos me aportan los mismos beneficios de la diversidad vegetal que lo hacía en agricultura, los mismos beneficios de la cobertura viva, muy buenos beneficios, digamos, quizá no sean exactamente los mismos, pero muy, muy buenos en la erosión, y me mejoran un poco el económico porque le saco un mango con la hacienda, y quizá me
entre comillas, empeoran un poquito lo de carbono porque tendría que ver cómo es ese balance entre lo que me como y lo que dejo. ¿Se acuerdan que dijimos al principio? Si no nos comemos mucho, capaz que no es tan negativo ese impacto, pero si nos comemos mucho, bueno, hay que ver cómo da. Y finalmente, esta es un poco la propuesta de posibles niveles de transición que le decían para que ustedes por ahí puedan ubicarse dónde están. La primera pregunta que no, esto es muy simplificado, pero está bueno como que sepan que esto está y de dónde parte uno, de qué base. La primera pregunta es, che, ¿tenemos ganadería o la podemos incorporar? Bueno, el que dice no tengo ganadería, la siguiente pregunta es cultivos de cobertura. Son como las grandes prácticas que vimos recién que mayor impacto generan, ¿no? Entonces, si esa empresa a su vez no puede hacer cultivo de cobertura, no desea hacer cultivo de cobertura, puede regenerar, puede hacer práctica regenerativa, pero va a estar en un nivel 1. ¿Qué va a hacer? Eficiencia en el uso de recursos, siembra directa y varias otras cosas más que no vimos hoy incluso, pero que pueden meterle rosca, ¿no? Ahora, si esa empresa hace cultivos de cobertura, lo vimos recién, tiene una posibilidad de regenerar, la verdad es que bastante mayor a la anterior. Por otro lado, si tiene la posibilidad de incorporar ganadería a la empresa, bien, nos tenemos que preguntar si hace pasturas o no hace pasturas. Si no hace pasturas, tiene que hacer cultivo de cobertura, porque bajo un manejo pastoril estamos hablando, ¿no? No sé qué comería la hacienda, o sea, si no tiene pastura, imaginamos que, bajo nuestra mirada al menos, puede comer cultivos de cobertura. En ese nivel, ya el tener ganadería nos aporta un nivel 3 con cultivo de cobertura. Y finalmente, si tiene pastura, o sea, tiene ganadería y a su vez tiene la posibilidad de incorporar pastura, es como que por defecto entraríamos ya en un nivel 4. Es verdad que si además esta empresa hace cultivo de cobertura, sí, podríamos agregar un nivel 5, digamos. Pero bueno, acá ya estamos como jugando un lindo partido, digamos. Entonces acá tienen de abajo para arriba, de alguna forma, como la velocidad en la que puede uno o el ritmo en el que puede regenerar, cuán rápido lo puede hacer y cuántas herramientas tiene. Acá es menos herramientas y más lenta la regeneración, acá es más herramientas y quizá un poco más rápida la regeneración, pensado así en términos muy simplificados. Bueno, Agus, para terminar. Sí, buenísimo, Fede. Bueno, para terminar un poco la propuesta de trabajo y cómo hemos pensado esta metodología para avanzar en la transición. Como le dije al inicio, a mí me tocó desde hace 8 o 9 años ver campos en transición y que arrancan o que están queriendo arrancar o que ya llevan un par de años. Y esta metodología de trabajo viene también a tratar de suplir algunas cosas que se ve bastante común en el campo, de personas que están queriendo aplicar prácticas regenerativas, que por ahí estamos utilizando las prácticas como copia y pegue, digamos, de decir, bueno, sabemos que hacer cultivo de cobertura es una práctica regenerativa, sabemos que integrar la ganadería ayuda a mejorar el suelo, pero lo que me tocó ver es que por ahí ese tipo de prácticas no se estaban acoplando bien a lo que precisaba cada campo, a lo que quería generar cada productor, a lo que precisaba mejorar cada establecimiento, ¿no? Identificar las problemáticas y cuello de botella de cada lugar, y por ahí, con mucha buena intención, muchos casos se veían por ahí truncos o no se lograban los resultados esperados, o por ahí muchos resultados económicos tampoco se veían reflejados, ¿no? Porque se aplicaban por ahí prácticas, como digo, de copiar y pegar en una situación y por ahí no había un ahorro en los insumos, o se bajaban los rendimientos, o no había una contraprestación a lo que uno estaba queriendo generar, ¿no? Entonces, a partir de eso, empezamos a tratar de crear un método para aplicar esa transición de forma gradual, ordenada y que vaya siendo cada vez más compleja en cada campo, sabiendo que vamos a tener que manejar mucha complejidad, y por eso proponemos al menos una serie de trabajos en cada campo, donde el primer año de trabajo se va a comenzar obviamente por un diagnóstico de la situación inicial, tratando de identificarlo lo más detalladamente posible, pero sin olvidarnos de estas grandes problemáticas que vemos en cada lugar, y que el plan inicial de regeneración que se propone ese primer año busque recompensar las problemáticas
que vemos en cada lugar. Obviamente, este diagnóstico y este plan inicial de regeneración, si bien el aporte de los educadores en esto es importantísimo, pero siempre vamos a trabajar de una manera consensuada y en conjunto, ¿no? Los que conocen el campo son ustedes, los que lo conocen desde punta a punta, los que lo vienen trabajando y los que tienen la motivación particular para avanzar en esto. Entonces, todas las prácticas se van a ir aplicando para mejorar las problemáticas que vemos en ese diagnóstico inicial, van a ser también muy consensuadas de acuerdo a lo que busque cada sitio y cada productor. Ese plan inicial de regeneración se va a complementar con 2 reuniones más al menos, con planes de acción, ¿no? Que vamos a tratar de encontrarnos el primer año al menos en 3 momentos del año, antes de tomar las principales decisiones, sobre todo al principio del año, antes de la siembra de los cultivos de invierno y antes de la siembra del cultivo de verano, al menos eso, después cada lugar lo demandará algo más profundo o no. Luego, el segundo año, plantearnos, vamos a seguir obviamente con un plan inicial de la regeneración, porque no se regenera de un año para el otro un campo, y posiblemente el primer año se van a hacer algunas prácticas en algunos lotes, pero lo que proponemos ya a partir del segundo año, al menos, a veces en algún caso se prolongará mucho más este momento, pero plantearnos un contexto holístico que no voy a ahondar demasiado en lo que es, pero en definitiva, los que están en manejo holístico lo saben, y los que no, es una especie de plantearnos un norte hacia el cual ir, ¿no? Imaginarnos un paisaje deseado, cómo queremos que funcione el campo, cómo queremos ser nosotros dentro del campo, y plantearnos un norte, ¿no? Y que el plan inicial de regeneración se siga prolongando y se siga permaneciendo en el campo, posiblemente cada vez en más lotes o con decisiones por ahí más complejas e integrales. Para luego, ya después del tercer año, y el cuarto, que por ahí es un trabajo, como digo, gradual, y si querés, Fede, pasar ya la última, me parece que hay una más, o si no lo voy contando, en el año 3, ya pensar en un plan de largo plazo, es decir, que salgamos un poquito de las decisiones lote a lote. Posiblemente en algunos casos esto sea más tarde que el año 3, pero es como para decir, bueno, después de 2 años de aplicar algunas prácticas en los lotes de producción y buscar una mejora en el ahorro de insumos, en la mejora del suelo, en la mejora económica, plantearnos un momento de sentarnos y ver el norte que nos habíamos propuesto en ese contexto holístico y tratar de ver qué necesitaría de rediseñar nuestro predio para avanzar un poco más allá del lote, ¿no? Desde hacer un diseño de corredores biológicos, de pensar en áreas de otros tipos de producciones, desde pensar otro tipo de actividad dentro del campo, incorporar maquinaria, bueno, diversas cuestiones que nos van a ayudar a avanzar un poquitito más hacia ese norte. Esto no quiere decir que se tenga que hacer todo en el año 3, ni que se tenga que hacer algo en el año 3, sino que al menos de empezar a pensarlo, a analizarlo y a proyectarlo, ¿no? Así que, bueno, ya no estamos medio que en horario, mi idea era por ahí comentar sobre todo cómo es esta dinámica de trabajo, y que sepan ustedes que esto se hace siempre consensuando con todas las personas intervinientes, y que se hace un trabajo en conjunto para llevarlo a cabo de la mejor manera en cada lugar, ¿no? Hoy dijimos que no hay receta, entonces esto tiene que ser un trabajo muy en conjunto con el ayuda de los educadores en cada lugar y los tomadores de decisiones de cada campo, ¿no? Bueno, muchas gracias a Abu y Fede. Bueno, estamos en hora ya, pero vamos a hacer igual el espacio de intercambio. Tenemos ahí unas preguntas que dejaron en el chat. Yo lo voy a empezamos por ahí, después quien quiera abrir micrófono lo puede hacer también. Voy a leer esas preguntas y si la persona está, me dice si todavía tiene la duda. Primero nos preguntó Gustavo, ¿estás por ahí, Gustavo? Decía, ¿cómo afecta a los rendimientos a convivencia de leguminosas y gramíneas y qué datos reales de rendimiento físico tienen? No sé si ya se respondió tu duda, Gustavo, o quisieras que lo veamos. Bueno, no sé si está por ahí.
De todas Agus, maneras, Agus, si querés puedo comentar dale, muy brevemente sí. algo, porque creo que era algo que estaban comentando yo. Me ha tocado ver de todo, como les digo, me parece que cuando la transición y las prácticas se han utilizado de una manera consciente y proyectada, digamos, planificada, hemos, por el contrario, ¿no? Encontrado mejoras, al menos mantener los rendimientos, pero mejoras económicas, ¿no? Por lo que yo les decía. Por ahí no pensar tanto en el rendimiento que se ha obtenido en ese momento, sino en la rentabilidad que le ha quedado a esos productores. Cuando a veces en algunas producciones, en algunos casos de transición, hemos pensado que por ahí uno tenía que invertir 3 o 4 años a costa de mejorar el suelo, nos hemos encontrado que era todo lo contrario, ¿no? A veces en los primeros 2 o 3 años hemos encontrado mejoras económicas muy importantes, al sobre todo mantener de manera similar a los rendimientos que se venían teniendo, obviamente cuidando cómo hacíamos estas prácticas, pero ahorrando mucho en insumos, ¿no? Y después nos ha tocado ver de todo, por ahí años que son muy buenos climáticamente, sobre todo en el agua, por ahí muchos casos los rendimientos han sido un poco más elevados con estas prácticas, digamos, aplicando algunas de estas prácticas, pero la cuenta económica nos ha dado similar, ¿no? Es decir, el margen bruto obtenido. Pero lo que nos ha pasado de forma muy interesante, al menos para mi punto de vista, lo que hemos visto en estos años de sequía, que por el contrario, hemos, por ejemplo, tenido en el año pasado y el anteaño rendimientos mejores que la agricultura convencional, porque quizás con el uso de agroquímicos, de fertilizantes, mejor dicho, sobre todo, muchos cultivos se han ido en vicio en volumen de planta, y después el rendimiento se cayó muchísimo. En cambio, con una fertilidad natural que daban estos planteos regenerativos, el cultivo quizás parecía que iba a rendir un poco menos, pero al final de la cosecha rindió más, ¿no? Por tener menos volumen de planta en hoja y demás, y amortiguó muchísimo más la sequía. Sumado que tenía menos costo también, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos los rendimientos que hemos logrado en estos casos planificados de transición son similares a la agricultura convencional. Es decir, estamos hablando en mi zona, al menos de algunos casos que les mostré, de trigo y cebada de 5.000, 6.000 kilos, maíces de 7, 8, que para nuestra zona en algunos suelos son muy buenos rendimientos. En suelos más restrictivos por la capa de tosca, por ahí algunos kilos menos, pero bajando muchísimo los costos, ¿no? Por ahí Fede puede contar algo más de otra zona, pero a grandes rasgos diría eso. Buenísimo. Muchas gracias, Agus. Después, otro comentario ahí del chat. EJM preguntó, no sé si estás por ahí. Creo que es referido al gráfico que mostró Fede. Menos 14 toneladas de carbono, ¿cuánto es de diminuto en porcentaje de materia orgánica aproximadamente? ¿Y qué tipo de pastoreo? Fede, no sé si querés responder eso. ¿Cómo es el dato de menos 14, Agus, del porcentaje de materia orgánica? Lo primero. Menos 14 toneladas de carbono, ¿cuánto es de diminuto en porcentaje de materia orgánica? Aproximadamente. Acá estoy si querés, Fede, ¿qué tal? Buenas noches a Dale. todos. ¿Cómo En el andás? gráfico, o sea, me llamó la atención que todas las prácticas que mostraron son todas negativas en carbono. Y entiendo que mientras seamos negativos en carbono no hay regeneración. Y además no escuché que hayan definido regeneración en toda la presentación, que me parece muy relevante. Pero la pregunta es, esos menos 14 en 8 años, si te acordás, si nos sacaremos la cuenta, pero así rápido, ¿qué disminución del porcentaje de materia orgánica es? No me acuerdo de memoria lo que es, pero lo podemos calcular. No importa, Lo que sí me acuerdo, es que perdés el 20% del stock de carbono que iniciaba el suelo. Y Mi tengan, pregunta era porque me es mucho más fácil asociarlo al porcentaje de materia orgánica, es un número que tenemos más familiar en general los productores, por eso nada más. sí. Y la otra es qué tipo de pastoreo, porque ahí también los gráficos mostrás que el pastoreo de los cultivos de servicio sería de impacto negativo, y por eso pregunto qué tipo de pastoreo, ¿no?
No, acordate que yo dije que el efecto de benéfico del animal no lo pueden contemplar ningún modelo actualmente en las excreciones, digamos, o sea que lo único que está puesto ahí es, che, yo me como en forma pareja 1000 kilos, por ejemplo, del cultivo de cobertura o verdeo, o en el liviano, o me llevo más en el intenso. Eso es lo único que está puesto ahí. Entonces acá el mensaje es, che, yo tenía un cultivo de cobertura de lo que sea, 3000 kilos materia seca, si me llevo 1000, tiene otro resultado. Si me llevo 2000, tiene otro. Si me llevo todo, por ejemplo, ¿no? Pero es simplemente ese efecto, digamos, matemático, por decirlo así. Pero no es Sí, con ningún tipo de ¿qué pastoreo. tipo de pastoreo, con qué tipo de pastoreo estás haciendo el cálculo? Porque no es Con lo mismo. ninguno. No, no es lo mismo. Por eso digo, ningún modelo hoy puede simular el efecto del pastoreo, si es continuo, si es intenso, si es alta carga y demás. Por eso lo único que está eso es, hacer de cuenta que lo cortás con una desmalezadora y te llevas la parte de ese carbono. ¿Bien? Por eso yo decía que ahí, en el pastoreo, sobre todo en el liviano, estaría bueno hacer la cuenta, que hoy no hay, yo no conozco ningún modelo que lo haga, pero bueno, hay mucha gente laburando en eso, en si el beneficio que vos le incorporaste por hacer, por ejemplo, un pastoreo tipo rotativo o de mayor intensidad de bosteo y de orina, termina siendo igual o mejor que lo que vos sacaste, esos 1000 o 2000 kilos de materia seca del cultivo de cobertura. ¿Tá? Como eso no lo podemos simular, lo único que hicimos ahí fue decir, che, yo lo corto y como que me llevo un pedazo de la materia seca, nada más. A los fines simplemente de hablar esto, de decir la importancia de dejar más remanente o menos remanente. Era simplemente ese el objetivo. Sí, lo que pasa es que por eso me parece que se está dando un mensaje negativo en una cuenta que, porque básicamente más allá concretamente, como decís, de la bosta y la orina, que obviamente que si uno las puede concentrar en el metro cuadrado terminan teniendo relevancia, el factor clave, y por eso te pregunto el sistema de pastoreo, es el tiempo de descanso entre pastoreos. ¿Ok? Porque si hablamos de regeneración, justamente la cuestión está ahí, intrínseca. Entonces, es muy relevante qué tipo de manejo se va a hacer. Sí, sí, coincido. Estos son verdeos, ¿no? Se comen una sola vez. Pero sí, sí, coincido plenamente. Pueden comer hasta 4 veces. No, en el ejemplo. Está, pero no, digo, se pueden comer muchas veces los verdeos y justamente el tipo de manejo es lo que hace. Por eso era la pregunta, digo, estoy contándote por qué hago la pregunta, porque entender que no es un manejo con tiempo de descanso es muy relevante, porque sí, te da esa curva que es negativa, pero si lo haces con tiempo de descanso, muy factible que esa curva sea positiva. Por eso el punto. Sí, no hay forma de simularlo hoy, pero sí puede ser. No, no lo sabemos. No, creo que hay que medirlo desde ya. Exactamente. Eso estamos haciendo. Bueno, vos también. Martín creo que levantó la mano. Ah, sí. Sí, buenas tardes para todos, buenas noches para todos. Creo que lo que quiso presentar Fede es un modelo con números reales, pero si le ponemos lo que conocemos todos y el sentido común, el ingreso de los animales a los lotes nunca se lleva más del 10 o el 15% de los nutrientes que comen, y más si es un pastoreo que los animales quedan sobre el lugar donde están pastoreando, se devuelve entre mínimo 80 o 85% de lo que comen, con lo cual estamos proponiendo el pastoreo de los cultivos de servicio como una práctica buena. O sea, Fede quiso decir que es una práctica que mejora aún el efecto. Lo que pasa es que con el modelo lo simula como que se está extrayendo toda la materia seca y eso en realidad no pasa. Pero los mismos criterios que usamos para manejar el pastoreo de pasturas regenerativos, de pastorear una parte y dejar bastante cobertura, de respetar los tiempos de descanso, aplican de la misma forma el manejo de pasturas que el manejo de los cultivos de servicio. Y seguramente el ciclado de los nutrientes y todas las propiedades emergentes de ingresar con los animales a los lotes agrícolas son aspectos positivos y no negativos, y bueno, y lo resaltó Fede muy bien, en los diferentes caminos que uno puede elegir y que te llevan a una posibilidad de regeneración más alta cuando incluimos a la ganadería, sea con las pasturas o solamente con los cultivos de servicio.
Así que creo que acá quedarnos con lo conceptual, y estamos tratando de medir y de aprender mucho y de poder ponerle número a eso, pero realmente creo que quédense con ese concepto. No, por eso, perdón Martín, pero para aclarar mi punto, o sea, rescato y lo considero, te diría, lo más relevante de todo, el tema de los valores y la transparencia en mostrar los datos que uno está midiendo, aunque te den mal y de alguna manera un poco contradictorio con el mensaje que está dando con la regeneración con algo positivo, que el pastoreo en este caso es algo positivo, es muy relevante. Yo lo rescato como muy relevante y habla de la seriedad de técnicos mostrando cosas, ¿no? Eso primero, porque es importante. Ahora después quería aclarar que sobre el manejo es el punto y que no necesariamente se da esa situación. A eso me refería. Buenísimo, Agus, muchas gracias Enrique por el aporte. Agustín levantó la mano, no sé si tenías algo para... Sí, no, solamente también 2 comentarios cortitos para complementar lo que se venía discutiendo. Si bien por ahí es en otra zona de lo que están planteando ustedes, pero por ahí también cerca del norte de Buenos Aires también hemos tenido algún tipo de monitoreo y evolución de este sentido. La verdad es que integrando la ganadería con cultivos agrícolas, con una secuencia de unos cuantos años haciendo cultivos agrícolas, en la realidad, digamos, más allá de lo simulado, hemos encontrado aumentos de materia orgánica importantes, sobre todo en los primeros centímetros, en los primeros 15-20 centímetros de suelo, porque en este caso eran cultivos todos anuales. Creo que esto se puede complementar muchísimo más si ya tenemos una rotación con perennes, como mostró Federico. Pero yo creo que acá la importancia, un poco como dijo, no sé el nombre, EJM, como dijo él anteriormente, que es muy importante cómo se hace la integración animal esa, la cantidad de remanentes que dejamos y la cantidad de bosta que se recicla, y sobre todo lo que más hemos encontrado es la importancia de tener una leguminosa asociada ahí también en esos, sí o sí en esos cultivos de cobertura, ¿no? Eso ha sido un parámetro importantísimo, Enrique, gracias, disculpa lo que comentó Enrique. Entonces, es un valor importantísimo que hemos encontrado valores realmente importantes de crecimiento, que quizás han variado mucho en planteos donde la agricultura era mucho más frecuente, o sea, una agricultura muy extractiva, mucho más frecuente, ¿no? En situaciones donde la agricultura era de campos más restrictivos, que los rendimientos de, sobre todo, maíz y soja, eran un poco más bajos que en lotes que quizás se cosechaba 12.000, 13.000 kilos de maíz y 3 y pico de soja, en lugares más restrictivos el aumento fue mayor, ¿no? De esa materia orgánica, pero hemos encontrado un incremento igual con esos cultivos de cobertura, así que yo voy un poco a acoplar a la importancia de eso y cómo esa integración animal se realiza y qué cultivo estamos poniendo, ¿no? Buenísimo, Agu. Muchas gracias por el aporte y la aclaración. Tenemos una pregunta de Juan Pablo por el chat que dice, ¿tienen experiencia en siembra de animales sobre una pastura sin perturbarla? Es decir, una vez cosechado el cereal quedaría la pastura marchando. Agu, Fede, si quieren, no sé si se entendió la pregunta. Se me mezcla un poco entre la primera y la segunda. O sea, la segunda opción, es decir, una vez cosechado el cereal, queda la pastura marchando, es un ejemplo que mostré en la foto. Se usa mucho, digamos, es una práctica que se usaba hace muchos años, se rescató un poco acá en esta zona al menos, pero en otras también, como una manera, entre comillas, barata y además interesante de tener una pastura perenne al menos por 2 o 3 años, sembrando algún cereal de invierno en conjunto, ¿no? Eso nos ayuda a achicar mucho los costos porque se agregan 3 o 4 kilos de alguna leguminosa, más 1 o 2 de alguna gramínea si se quiere agregar, y hemos logrado pasturitas muy, muy lindas con un costo muy bajo. Pero si es eso, si tengo la experiencia, si es lo anterior, que creo entender algo diferente, que es sembrar un anual sobre una pastura ya implantada. Eso he visto ejemplos en otros países del mundo, pero acá en Argentina no lo he visto aplicado. Es decir, he visto sembrar maíz, no en vivo, sino charlas de referente en agricultura regenerativa,
que he visto sembrar maíz sobre pastura de alfalfa después de pasarle un rolo y la cosecha del maíz luego, pero en otras partes del mundo yo la verdad no lo podría decir con exactitud acá en Argentina. Yo tampoco. Buenísimo. Sí, sí, creo que entendemos que era esa la pregunta. Juan Pablo, si era otra la pregunta, por favor, decinos. Bien, era eso, perfecto. Bueno, ¿alguien más? Perdón, sí. Agus, paso el chivo de última, no les puedo comentar Sí. yo, pero vean la charla de Rick Clark, si no me equivoco, que es un referente en agricultura regenerativa de Estados Unidos, que la verdad tiene algunas charlitas muy interesantes comentando muchos de estos ejemplos, así que para el que está curioso puede mirar. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, no sé si hay otra consulta por ahí, alguna duda de lo que se presentó sobre la metodología, el contenido, la introducción. Pueden abrir micrófono sin problema. Bueno. Otro comentario por ahí, Agus, mientras si hay alguien que pregunta Dale. algo, por ahí me parece importante cuando hablamos esto de la metodología y la parte de arrancar, siempre hemos visto diferentes posturas, por ahí algunos más ávidos a arrancar a pleno, otros más miedosos en cómo se va a implementar esto y se va a hacer muy riesgoso. Y me parece que en cualquiera de las situaciones hay que saber que esto se hace de una forma muy gradual, digamos, y buscando las partes que mostró Federico al principio, ¿no? Que sea productivo, que vayamos aplicando prácticas que nos permitan ver ese otro lado regenerativo que tenemos con estas estrategias, y además que vaya contrarrestando la parte económica, ¿no? Entonces, el que tiene miedo de cómo arrancar, o si tiene una situación riesgosa, no tiene que arrancar de todo el campo, a veces te arranca de 1 o 2 lotes y se empieza a probar. El que tiene ganas de arrancar a pleno también lo vamos a bajar un poco a tierra a veces porque las situaciones por ahí arrancar muy de golpe son riesgosas. Entonces, me parece que el que tenga dudas o eso, bueno, seguramente va a poder hablar más en contacto con ustedes, pero que sepa que no hay una imposición en esto de cómo arrancarlo, ¿no? Totalmente. Estamos para una mano en eso. Así que, bueno, desde Pereña estamos a disposición para cualquier consulta a través de nuestros canales de comunicación. Pueden buscarnos en las redes sociales. Me dejan hacer un comentario eso es una visión, si quieren. Si me autorizan, ¿les puedo hacer una crítica a la presentación? Sí, por favor. Desde ya. Como le decía antes, creo que no escuché una definición de regeneración. O sea, la definición, viste, es discutible desde ya, pero viste, las palabras en todo este tema de la agricultura sustentable es un tema. Digo, entonces, es como que hay que definirlo para entender. Segundo, creo que hay que mostrar números. O sea, el cuento de que somos un grupo de gente buena queriendo salvar el planeta es un disparate, en mi humilde visión, ¿ok? La sustentabilidad también, desde mi humilde percepción, es primero económica, luego social y finalmente ambiental. O sea, lo económico es condición, si no, no prospera, lo siento. Entonces, está claro que todavía estamos todos aprendiendo y intentando mejorar e intentando practicar, pero tenemos que encontrar mecanismos en los cuales la rentabilidad sea igual o mejor. Enrique, Sí. lo puedo cortar porque lo contradigo en esa parte, porque lo económico en mi caso fue una decantación de lo ambiental. O sea, pensando primero en lo ambiental, terminé por decantación en una mejora económica. Así que lo mío, ponéngale, en mi caso arrancó al revés.
Presentate, Ah, Leo. pero no todo el comentá qué mundo lo haces. puede hacer. ¿Ok? Yo lo que quiero son soluciones que sean aplicables a escala y para pequeños productores. O sea, porque hasta hoy la agricultura sustentable es un lujo de ricos, porque lo pueden hacer. Entonces, para que sea escalable, lo económico es condición. De vuelta, es mi humilde percepción del camino transitado, soy un apasionado de la agronomía, y después hagamos más agronomía. Lo divertido de todo de estos temas es que nos rescata a los agrónomos con nuestra mirada y nuestra pasión por la mirada científica del campo y la vivencia rural y todo, porque en estos sistemas cobran mucha relevancia los observadores, porque empezamos a jugar con el sistema. Lo que nos da sustento... Es que si yo seguía con el sistema tradicional, soy un pequeño y mediano productor, si yo seguía con el sistema tradicional o convencional, o sea, la decantación iba a ser totalmente otra económicamente. O sea, yo la verdad que... Ahora, ¿cómo es tu nombre? Leonardo Aloati, de Colonia Tacurales. Leonardo, un gusto. En buena hora, yo te lo estoy hablando así a boca de jarro sin saber quién está escuchando y sin saber el caso, pero a lo que me refiero, y en tu caso, fíjate que no es el caso que parecía, te quiero decir, a lo que me refiero es que justamente que se muestren los números, tuyos en este caso, ¿entendés? Porque el número te dio resultado. Porque si vos, La verdad, si vos con la transición no llegás a un número exitoso, no tuyo, te hablo de la presentación. Si vos con la transición no llegás a un número exitoso, salí del sistema, como ha pasado en tantas épocas y tantas veces, ¿no? Yo la verdad Y que por encima, bueno, sí, en mi caso por eso no digo, pero hice... mostrarlo al caso exitoso desde los números, porque si no es un cuento. Y está todo bien, No, vuelta, está lo bien, digo tiene para razón, sumar. tiene razón, pero yo se lo comento como modo particular mío, y la verdad que el modelo a mí me ha dejado o me está dejando en muy buen puerto, a mí, de forma particular. En buena hora, sí, yo soy un Y, lo- convencido y- que es así. y los números están, también tengo los números. Por eso, Buenísimo. nada. Digo, Muchas gracias por el intercambio. tenemos sustento teórico respecto a que las eficiencias del uso de la energía en los sistemas biológicos es mucho más alta de los que hacemos agregándole energía a nosotros. ¿Ok? Porque nosotros con insumos de fondo agregamos energía, hay eficiencias biológicas que no precisan, y lo que hacemos es descansarnos en eso. Entonces ahí hay el tema que decía Federico de los costos, llamale que no ponemos en la hoja de balance, y quién los paga, lo paga la sociedad, todo ese cuento, pero de vuelta, eso es lo que nos da sustento para seguir haciendo agronomía, pero mostremos los números. Nosotros tenemos que ganar igual en este contexto. No de que nos vamos a hacer cargo nosotros de los costos de la sociedad, porque eso no va a pasar nunca. Nunca va a pasar, no va a tener éxito en ese contexto. Nosotros tenemos que ganar más plata y el sistema se va a imponer solo si es más eficiente ganando plata en la hectárea. Lo siento, porque esas son las reglas de juego. No vamos a discutir hoy si eso está bien o mal, no es el Sí, tal punto, cual. ¿no? Para nada. Sí. Buenísimo, Enrique. Y creo que tenemos que ir por ahí con el tema de la comunicación de la información y los casos, ¿no? Creo que están, hay que mostrarlos y ponerlos en valor, tal cual. Tenemos una consulta de Ornella que dice, quería consultar si hay cursos sobre agricultura regenerativa. Sí. Bueno, Agustín, justamente Barbera, es profesor principal de la especialización en agricultura regenerativa que brinda la Escuela de Regeneración. Así que pueden buscar más información en la página web de la Escuela de Regeneración. Después teníamos otra consulta de Nico Agostinelli, que dice, hola, ¿tiene alguna experiencia de siembras de trigo sobre maíz para no dejar el lote vacío? No sé, Agu o Fede, si quieren responder eso. Yo hago un breve comentario de eso. Por ahí lo que vamos buscando en los inicios de la transición, sobre todo, es cambiar, hacer mucho foco en cambiar la dinámica del nitrógeno en el suelo, que es un poco el primer proceso a reemplazar muy fácil por las leguminosas asociadas, y que desencadena muchos procesos dentro del suelo que nos ayuda a poner disponible también el fósforo y demás.
Entonces a veces cuando tenemos una secuencia de cultivos tratamos de, sobre todo en la transición, ir acoplando los cultivos de cobertura y especies asociadas a que la leguminosa que ponemos nos ayude a implantar de la mejor manera el cultivo posterior. Muchas veces lo que pasa en el maíz es que la estrategia ideal es usar los cultivos de cobertura dentro del maíz, tirándolos al voleo o alguna otra estrategia, y que eso por ahí generalmente nos lleva a un escenario de acompañar ese cultivo de cobertura para hacer otro cultivo de gruesa que luego nos lleve a un trigo, una cebada. Porque si no, por ahí forzás el lote a tener que romper el cultivo de cobertura con algún herbicida, con alguna labranza, pero lo ideal, y con una vicia que quizás no expresó su máximo potencial hasta el invierno. Entonces lo que vamos haciendo es tratar de acompañar al máximo posible la estrategia para generar dinámica cada vez mejor. Pero puede ser una buena herramienta, si no, si se quiere mantener esa producción, ese tipo de rotación, bueno, cortar el cultivo de cobertura de antemano, sabiendo que el maíz ya trajo bastante nitrógeno que también el trigo va a precisar, ¿no? Claro. Buenísimo, Agus. Gracias por por el aporte y la respuesta. Bueno, tiene la mano levantada Martín Fabre, quien es el responsable también del nodo Perenia, lo aclaramos. Y bueno, si querés comentar la definición de regeneración, que creo que es muy bueno el aporte de Enrique, que es algo que no empezamos por ahí. Y bueno, si querés hacer esa definición como para complementar también a todo el contenido. Sí, justamente quería responderle a Enrique las 2 o 3 consultas que hizo. Bueno, para nosotros la regeneración, por supuesto que, como dice él, esta definición puede ser mucho más amplia o se pueden buscar más indicadores, pero pasan por 5 indicadores claves que son el aumento de la cobertura del suelo con dominancia de especies perennes. Obviamente es un indicador difícil de conseguir en agricultura, pero bueno, ese es un real indicador del aumento de la regeneración de un suelo, pero sí los otros, que son aumento de la biodiversidad, aumento de la tasa de infiltración de agua, el aumento de la productividad primaria, y acá entendido por una fertilidad natural, no un aumento de la productividad primaria con uso de insumos externos, y el aumento del carbono del suelo, son los 5 indicadores que nosotros medimos en los protocolos de evaluación de regeneración de un ambiente. Entonces, cuando se dan estas 5 condiciones a una tasa diferencial, pero que sean positivos y no negativos, como vimos en el ejemplo de hoy, podemos decir que un ambiente se está regenerando. Eso es la definición de regeneración. También definir que nosotros no vamos a presentar números de campos que, o sea, hay gente que está haciendo agroecología y Agustín tiene experiencia de 8 años, Agustín Barbera me refiero, en el sur de Buenos Aires, y hay números concretos de otras zonas, pero no vamos a presentar números de Santa Fe, porque más allá de que hay productores que están haciendo producción agroecológica y que tienen buenos números, no empezamos a implementar el manejo holístico y la agricultura regenerativa desde OBIS, sino que aquí estamos haciendo un lanzamiento para nuevos campos que comiencen a medir. Y los vamos a presentar, como estamos presentando los números mañana, por ejemplo, en una jornada de tambo con 2 ejercicios cerrados, donde estamos midiendo regeneración, estamos midiendo producción y estamos midiendo números. Y afortunadamente los números son mejores a la producción tradicional. Pero decirles que nosotros no es primero tener el número que sea igual o superior. Para nosotros están en un mismo nivel de prioridad el ambiente, las personas y los números. Y generalmente este tipo de producciones se abordan con la mirada de las 3, y los diseños, los sistemas se abordan mirando las 3 miradas. Si yo hago la propuesta de que esto tiene que empatar o ganarle a un número que está dándose hoy en un sistema tradicional, ya estoy arrancando con una mirada lineal y no una mirada holística. El número es al revés. ¿Qué sistema tengo, qué prácticas, qué manejo tengo que hacer para que esto sea ambiental, socialmente sustentable y económicamente sustentable? No será ganar los $700 como ganaba este tambo hace 3 años. Y el número nos daba que iba a ganar 600. Y el dueño dijo, bueno, si esto es regenerativo y es socialmente más aceptable
y es mejor o más tranquilo para el manejo de mis empleados, estoy dispuesto a perder los $100. Resulta que las decisiones se tomaron mirando las tres vías y hoy nos encontramos que el resultado económico es mejor, un poquito sin conocerlo a Leonardo, lo que le pasó a él. Pero para nosotros es tan importante darle la misma prioridad a las tres dimensiones. Si vamos a diseñar los sistemas de forma económica, vamos a estar haciendo los mismos desastres que venimos haciendo hace 30, 40 años, y hago mea culpa porque durante 27 años manejé los sistemas y me di cuenta que no íbamos a ningún lado. O sea, esa curva de caída de las 14 toneladas, ahora lo calculé, es el 0,08% de caída de la materia orgánica. Le pregunté a Fede la profundidad con la cual estaban calculadas esas 14 toneladas, el 0,8, perdón. Gracias, Martín, por el dato. Y esa es la caída y es lo que estamos viendo en los suelos. O sea, y bueno, la propuesta es, no tenemos experiencia, vamos a mostrar los números cuando los tengamos, pero tengan en claro que la propuesta es esa. Antes de comenzar vamos a analizar la realidad social, económica y ambiental que tiene el campo y que la propuesta pase y sea aceptada por con quien vamos a trabajar. Bueno, y agradecerles a todos que estuvieron presentes. Buenísimo, muchas gracias por el aporte. Y bueno, ya estamos en hora, fue casi 1 hora 40 de webinar. Muchas gracias a todos por estar presentes en este lanzamiento. Estamos muy contentos desde el nodo de poder hacerlo y empezar a impulsar este pilar, digamos, de la producción. Bueno, también agradecerle a Fede y a Hugo Barbera que estuvieron de oradores y fueron muy claros y bueno, se mandaron una presentación muy linda y completa. Bueno, y desde ya quedamos a disposición por cualquier consulta, duda. Tenemos también la página web, pueden encontrar más información, pereña.com.ar, y bueno, si no, con cualquier técnico de la red Pereña o en las redes sociales nos pueden contactar y estamos totalmente a disposición, lo que necesiten. Este encuentro está grabado, vamos a compartir la grabación por la gente que no pudo estar y si quieren rever alguna cuestión. De nuevo, bueno, muchas gracias y bueno, buenas noches para todos. Chao, Gracias a saludos. todos. Muchas gracias para todos. Muchas Gracias Martín, gracias Pereña. Gracias por los aportes. Gracias, muchas gracias, muy claro. Chao, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, muy bueno. Un abrazo. Hasta luego. Muy bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Daniel. Chao, querido.